tres amigas, a dos amigas y un amigo en esta mesa de diálogo. Déjeme saludar a la diputada federal de Morena por el estado de Baja California, Julieta Ramírez, quien ya está lista para hablar sin censura. Julieta, buenas noches, te mando un abrazo, ¿cómo estás? A ver, creo que no te escucho. Listo, no listo, sé si listo, soy... listo, ya. Diputada, Sí. ¿qué pasó? No me tires esas curvas, Es que diputada. ya no sé si aquí ustedes le apagan el micrófono, si yo lo tengo que quitar o cómo está la cosa, pero saludarte, Vicente, gracias por la invitación, saludos a todo el equipo de Sin Censura y a la gente que nos está viendo, tus fieles seguidores de Sin Censura, un abrazo, gracias. Gracias, diputada Julieta Ramírez. También saludo a la exdiputada federal de Morena por el Estado de México, María de los Ángeles Huerta del Río. Gela Huerta, gracias por acompañarnos. Un abrazo también para ti. Gracias, Vicente. Mucho gusto en saludarte. Como siempre, muy contenta de estar en tu programa y participar. Saludo a tu audiencia y, por supuesto, a la diputada, a los compañeros. ¿Qué tal? Hola. Claro que sí. Y también está con nosotros el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Hamlet, a la distancia, un saludo afectuoso. Gracias por llegar a la mesa de diálogo. Buenas noches, Vicente, para ti, para todo el equipo de Sin Censura, para la audiencia, por supuesto para Gela y para mi gran amiga Julieta, hasta Baja California. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita vamos a, si me permiten, abordar el tema de Ciro Murayama, que hoy literalmente se desató, se soltó la peluca con esta fotografía junto a Broso. Pero déjenme primero preguntarles su opinión sobre esto que expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. La claridad con la que le pone límites a las intentonas gringas de querer intervenir en los temas que deberían de ocuparnos a los mexicanos. Por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica. Hoy el presidente también hizo un reto, lanzó un reto a los legisladores de todos los partidos. El presidente le pidió a los dirigentes de los partidos que dejen a los legisladores votar en libertad la reforma eléctrica. A los priistas les pidió recordar que Lázaro Cárdenas del Río creó la Comisión Federal de Electricidad y Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Para mí va a ser muy importante escuchar las opiniones de ustedes, legisladores, y en el caso de Gela, ex legisladora, por lo relevante de la reforma eléctrica y por lo necesario de los votos de la oposición, porque con los que tiene la coalición, juntos hacemos historia, no alcanza. Échamelo, mi querida Adriana, si tienes estas declaraciones del presidente que pide a los dirigentes de los partidos que dejen a los legisladores votar en libertad. Es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río, y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores, y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad, que no sea una
asunto cupular, que no los coopten. Pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior de sus fracciones, incluso otros partidos. Y además, ¿Cómo ves, Julieta Ramírez, las declaraciones del presidente que van muy cercanos ahí a colegas de otros partidos de ustedes, legisladores que podrían estar siendo presionados de cara a el voto que algún día muy pronto llegará sobre la reforma eléctrica? Julieta Ramírez, te escucho primero a ti, diputada. Hacer una remembranza de cuántos votos necesitamos en el Congreso. Actualmente son 202 diputados federales de Morena, 42 del Verde, 33 del PT, que somos la alianza Juntos Hacemos Historia, y tenemos aproximadamente 277 votos que en alianza pudiéramos tener. Sin embargo, todavía nos harán falta cerca de 56, 57 votos para aprobar esta reforma que requiere las 2/3 partes del Congreso de la Unión. Entonces, teniendo esto, pues requerimos el apoyo de algunos diputados federales de oposición. Abonar adicionalmente a lo que se ha comentado de que es la oportunidad de que los diputados federales del PRI, del PAN se reivindiquen con su historia, del PRD también, y que nos remitamos a los orígenes nacionalistas de estos partidos políticos. Bien lo dijo el presidente, la creación de la CFE por Lázaro Cárdenas, bueno, la expropiación del petróleo también por Lázaro Cárdenas, la nacionalización de la energía eléctrica por López Mateos. Estamos ante un momento crucial que es la nacionalización del litio. Creo que le hemos restado un poco de importancia a lo que esto significa, porque adicional a que estos partidos hicieron lo que hicieron en el 2013 y de la forma que lo hicieron, porque no nada más afectaron en el fondo, sino en la forma en la cual aprobaron esta terrible reforma entreguista del 2013, pues fíjate que hace apenas unos años, 9 años, no visualizaron las oportunidades que existían en el litio. Y actualmente estamos ante la oportunidad de la nacionalización del litio, pues lo que significó el petróleo en el siglo XX, ahora el litio en el siglo XXI. A veces le restamos importancia a lo que significa o lo que podría significar el litio, y lo que esta legislatura al aprobar la reforma eléctrica podría significar a futuro para nuestro país, específicamente con el litio. Yo aportaría esto y lo pongo sobre la mesa porque significa bastante que todas las y los diputados federales nos podamos unir, no solamente para, digamos, resarcir el daño que existió con la reforma anterior, sino para ver hacia futuro y para darle una solución, una alternativa a nuestro país en materia energética, en las transiciones energéticas tan importantes que es ahora con la oportunidad que tenemos ante nosotros con el litio. E independientemente de los partidos políticos, e independientemente del revés que significa la reforma eléctrica del presidente en relación a la reforma energética de Peña Nieto, si quitamos todo esto, que ya lo hemos discutido bastante, es la oportunidad que tenemos con el litio. Y además, un poco solo decir que el presidente lo que busca es, pues, que las cúpulas partidistas no tiren línea. Es decir, vimos, por ejemplo, la semana pasada al gobernador de Querétaro, Mauricio, que hablaba de forma afortunada en relación al aeropuerto Felipe Ángeles, al contrario que a la mayoría de los panistas que por línea, que por estigma en automático se dedican a mentir, a difamar,
a desinformar sobre las obras y proyectos de la Cuarta Transformación. Entonces, que no caigamos en estos absurdos comentarios y en estos inútiles argumentos que al final del día no abonan a la discusión pública y que no abonan en absoluto a lo que requiere México de cara al futuro, Vicente. Hasta ahí mi comentario al respecto. Bueno, de hecho también, gracias Julieta, Gela, pensaba en tu esfuerzo de los comunicadores del pueblo con lo que plantea el presidente, porque serán esfuerzos como estos los necesarios para después de la votación de la reforma eléctrica definir quiénes traicionaron al pueblo y quiénes votaron con el pueblo, porque lo digo desde un punto de vista político. No se pueden ir limpios aquellos que van a dar la espalda a la reforma eléctrica por todo lo que ha explicado el presidente y sobre todo hoy de una forma muy, muy digna, muy clara, muy puntual, de cómo no nos vamos a someter ante nadie, así sea Estados Unidos, Gela. No, y más aún, querido Vicente, lo que dices, y te hago un agregado, los comunicadores del pueblo, que por fortuna ya somos miles, ahora lo que estamos haciendo es organizar una estrategia para acompañar al presidente en este sentido, además de todo lo que estamos haciendo en materia de revocación de mandato. Tengo que decirte entre paréntesis, ya lo hablaremos después, que el INE está implementando un fraude y ahora ya tenemos más pruebas de más cosas fraudulentas que están haciendo. Ello va a implicar casillas, conteo y otras cosas de las que luego hablamos, pero ahorita lo que te quiero decir es, los comunicadores del pueblo estamos haciendo una estrategia, ya la estoy ahora mismo diseñando y haciendo un comunicado al respecto para que todo el mundo se una. Tenemos que ir por estados y por distritos federales a ir a ver a los respectivos diputados, porque no es solamente lo que tú estás diciendo, que es ex post, digamos, una vez que pasen las votaciones, la ciudadanía estará absolutamente consciente de ver quién está traicionando a la patria, no votando o votando en contra de esta, en caso de quienes lo hagan, y que además se paguen costos, porque no es nada más que votaste como diputado en contra de la reforma eléctrica, vendieron el litio, regalaron nuestro país y no pasa nada, tiene que pasar algo, pero hay que hacerlo antes. La sociedad tiene claridad sobre la importancia hoy de la organización social. Imagínate que afuera de los diputados hay 10,000 personas, 20,000 personas, que están exigiéndole a ese diputado, y hablando con él y diciéndole, nosotros te elegimos, y nosotros, aunque sea un diputado del PRI que haya ganado, toda la ciudadanía tiene derecho, en el caso del PRI o en el caso del PRD o del PAN, etcétera, de exigirle al diputado que no puede traicionar lo que los ciudadanos, que somos los que realmente les otorgamos ese poder, ahora ellos hagan una traición en contra del propio pueblo. Entonces, yo estoy llamando a toda la gente a que haga movilizaciones serias. Una vez que la consulta termine y ya se den los resultados, que será esto para el 11 de abril, ahora toda la sociedad, esa misma que fuimos a votar por la permanencia de el presidente o por quien vote cada quien, una vez que ese trabajo esté hecho, lo que sigue es articular un gran movimiento colectivo, una gran acción colectiva afuera de las oficinas de los diputados y senadores de todos los partidos. Por supuesto, sabemos que los de Morena votarán en favor de la propuesta de reforma del presidente, del gobierno, pero habrá diputados de otros partidos que tendrán que oír la voz del pueblo. Y eso es una de las funciones hoy de la organización de los comunicadores del pueblo. Porque lo que ha pasado con el pueblo un poco, me parece a mí, es que no hemos hecho todavía escuchar nuestra voz. Nuestra voz todavía está como ahí viendo los acontecimientos, en algunos casos oyendo noticias falsas, en la mayoría de los casos, el 95% de las noticias que pasan en los medios abiertos, ya lo hemos platicado, son falsas, están manipuladas, dicen mentiras. Entonces, ahora lo que hay que activar desde los pueblos, desde las serranías, desde las casas más lejanas en este país, es que la gente sepa que tiene el poder de exigir
exigir a los representantes, a sus representantes, aunque sean de otro partido que no es Morena, y en esos casos más, ¿no? Porque si en la delegación Miguel Hidalgo está una señora que además de todo es impune, no responde a las necesidades de la gente, o en el estado de Durango, ¿no? Sí. Hay un gobierno y que no están representando a la gente, pues es el momento en que la gente tendremos que movilizarnos. Y en eso estamos. Respecto a la reforma, termino con esto y te digo rápido. La reforma, como seguramente ahora lo va a aclarar mejor Hamlet, pero yo conozco el tema porque estuve en la Comisión de Energía desde la iniciativa anterior, está perfectamente diseñada para 3 cosas. Cuidar y salvaguardar la soberanía nacional en materia eléctrica, ayudar a que nunca las empresas sean las preponderantes, porque eso implicaría que pudiéramos en algún momento estar como en el caso español o europeo, en donde están pagando una energía carísima, y sobre todo estamos permitiendo el libre mercado porque el 46% de los privados van a poder participar, pero será la Comisión Federal de Electricidad, en el caso del tema eléctrico, quien tendrá la preponderancia para poder seguir garantizándole a los mexicanos el litio y el precio adecuado de los energéticos. Muchas cosas trae la reforma, pero diría que para la gente, de manera general, lo que puede saber hoy es que puede confiar en esta reforma porque definitivamente es en favor del pueblo, como ya lo ha explicado ampliamente el presidente López Obrador. Así es. Hamlet Almaguer, pues para mí me resulta fascinante esta posibilidad de ver quién se anima a votar y en qué sentido. Creo que en el PAN están cantados, ¿no? Están declarados en contra de la reforma eléctrica, pero ni siquiera pueden decir que tienen presiones de cabilderos. Hoy el presidente marcó territorio para todos y el que no quiera votar a conciencia a favor de la reforma eléctrica políticamente tiene que enfrentar la factura que le pase el pueblo, ¿no? Claro, mira, recuperar un poco sobre el proyecto de iniciativa que presentó el diputado Bustamante. A mí me parece importante resaltar algunos temas. Preparamos un cuadro comparativo que con mucho gusto te compartiremos también a Gela y a Julieta. Y hay 3 aspectos de la propuesta del diputado Bustamante que me parece que son coincidentes, un poquito descafeinada, pero va en el mismo sentido de la presidencial. El primero, por ejemplo, en el caso de la transición energética, la propuesta del presidente dice el Estado quedará a cargo de la transición energética. La propuesta de Bustamante dice el Estado dirigirá el proceso de transición energética, pero le da cierta participación a los privados. El segundo aspecto es, en el caso del abastecimiento, dice la propuesta del diputado Bustamante, el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la cual podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. Esto contrasta con la propuesta presidencial que traía el 54 y 46. La propuesta de Bustamante no trae porcentajes, pero sí se nota por la redacción que tiene que el dominio lo tiene el Estado y puede adquirir la energía de los privados. Y la tercera era sobre lo que mencionaba atinadamente Julieta en el caso de litio, y dice en el transitorio cuarto que está proponiendo el diputado Bustamante, las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explotando o explorando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no ampararán la explotación y producción de litio. Es también una forma de proteger, como bien mencionaba mi compañera Julieta, pues la nacionalización del litio. Y con estos 3 puntos, bueno, pues queda claro que en un sector del PRI existe la intención o la voluntad de acompañar esta reforma. Comentarte que ya tuvimos 3 ensayos a lo largo de estas semanas, 2 en materia electoral y 1 en materia de salud. El PRI nos acompañó en la modificación a la ley de partidos para poder regresar los 547 millones para la compra de vacunas. La propuesta original que se había presentado sufrió 2 ligeras modificaciones. Nos hicieron las observaciones y nosotros estuvimos de acuerdo.
Primera observación, pudiéramos tomar como parámetro la Ley de Protección Civil. Y la segunda observación está en las materias en las que se podría utilizar el dinero una vez que regresara a las arcas públicas. Después, otra iniciativa en la que nos acompañaron fue en la reforma a la Ley de Medios de Impugnación, artículo 10.2, para que se considerara como una causal manifiesta, indudable de improcedencia, que los recursos presentados ante el Instituto o ante el Tribunal Electoral no pudieran entrar a analizar las decisiones soberanas del Congreso. Esto ocurrió porque el Tribunal Electoral se quiso meter en cómo conformamos nuestra comisión permanente, y ahí el PRI nos acompañó en esta reforma. Y la tercera es un dictamen que salió hace un par de semanas en materia de salud en cuanto a la violencia obstétrica, en la que el PAN pues no votó a favor, evidentemente, por su conservadurismo exacerbado, pero el PRI sí caminó, sí jaló. Y en estas 3 ocasiones pasamos el umbral que mencionaba Julieta, de 2/3 partes de los presentes. Yo creo que habrá una cuestión clave en la discusión de la reforma sobre quiénes están presentes y quiénes no están presentes en la sesión y cómo se puede conformar los números para que pueda avanzar el proyecto. Pero al mismo tiempo, Vicente, y esto me parece importante resaltar, al mismo tiempo que entra la propuesta del diputado Mendoza Bustamante, que es del grupo de Carolina Villano de Hidalgo y por ende de Rubén Moreira, porque él también es hidalguense, Mendoza, entró una iniciativa de las diputadas Yolanda de la Torre Valdés y Ana Lilia Herrera del PRI. Y esta es una iniciativa que no tiene nada que ver con la propuesta presidencial y que marca una línea más conservadora. Y las dos entraron el mismo día. De tal manera que mi lectura, Vicente, es que existe ya una división entre ciertos grupos dentro del PRI sobre quiénes podrían acompañar con una versión un poquito descafeinada y quiénes no acompañarían la propuesta presidencial, pero vemos con esperanza este planteamiento inicial que hace este sector del PRI, que tiene cierta intención de caminar con esta reforma, y será una cuestión que iremos analizando en las próximas semanas. Después por ahí creo que vi algunas notas donde decían que Alito Moreno le exigía a Bustamante retirar su iniciativa, pero lo que queda claro es que hay un sector que estaría dispuesto a apoyar. Y decirte que en las últimas semanas tanto el PRI como el PRD modificaron sus estatutos para declararse como partidos socialdemócratas. Y yo no conozco un solo partido socialdemócrata en el mundo que no apoye la intervención del Estado en un sector estratégico como el de la energía. Así que juntando los comentarios de Julieta y de Gela sobre esta herencia y esta trayectoria liberal y nacionalista y la congruencia que deberían tener los legisladores y la presión efectivamente social que se tiene que ejercer en todos los casos de quienes no integran la coalición, pues me parece que esta iniciativa también nos permite ver ciertas luces al final del túnel. Vicente. Pues ojalá que también la iniciativa de reforma eléctrica, esta discusión, lo que ocurre al interior del PRI, por ejemplo, nos lleve al desmoronamiento final de un partido como el Revolucionario Institucional, obviamente después de la votación de la reforma eléctrica, porque vamos a ver quién le hace caso a Alito Moreno, con qué cuenta Alito Moreno como presidente nacional del PRI y con qué no. Oigan, a ver, ayúdenme también a entender